Con la venia, diputado presidente, le pido más tiempo para mi discurso. Honorable Asamblea, expongo las razones que me inducen a votar en contra del dictamen que otorga procedencia a la minuta del proyecto de decreto que reforma el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primero, antecedentes del proceso legislativo, se observa que el texto propuesto para la reforma del artículo 24 del 15 de diciembre de 2011 es diferente al propuesto por la Comisión de Puntos Constitucionales publicada en la citada Gaceta Parlamentaria el mismo día, pero firmada un día antes de que este proyecto de decreto. Se adiciona la palabra convicciones éticas, además del concepto tan aludido en la iniciativa de conciencia. Se cambia el derecho de practicar por el derecho de participar, es decir, cambia completamente el sentido de la acción legislada. Se cambia el nombre de individuo por persona. En este sentido, es importante señalar que los ordenamientos internacionales en que se funda el dictamen incluyen en su mayoría el reconocimiento a la libertad de conciencia, exponiendo la palabra conciencia en diferentes sentidos según el instrumento internacional de que se trate. Consideraciones. Primero, todas las resoluciones internacionales posteriores a 1948 hacen mención de la palabra conciencia cuando se refieren a la libertad de religión y pensamiento expuestos en el artículo 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta definición de conciencia es utilizada en dos sentidos distintos. En el artículo 1 de esta declaración se refiere al ser humano, dotado de razón y conciencia. En el artículo 18 de la Declaración Universal se refiere a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, lo que relaciona a la conciencia como un elemento con connotación religiosa. Segundo, los instrumentos internacionales citados obedecen a la necesidad de protección de derechos universales, tales como el derecho a la no discriminación racial, sexual, de trabajo, derechos de migrantes, no discriminación por religión ni profesión de creencias. Dichos derechos ya son contemplados en la legislación mexicana vigente. Tercero, todas las resoluciones de los instrumentos internacionales con lo que se justifica la iniciativa son anteriores a 1994. La última modificación al artículo 24 fue en 1992. ¿Cuál es la necesidad inmediata de hacer una reforma de las garantías constitucionales 64 años después de que se firma la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que contempla ya la Constitución Política Mexicana desde 1917? Y algunas de ellas desde las leyes juristas de reforma. Cuarto, la libertad religiosa, según el dictamen presentado por el Congreso de la Unión, tiene los elementos constitutivos siguientes. 1. Libertad de conciencia en materia religiosa, que comprende el derecho a profesar en público o en privado la creencia religiosa que libremente se elija o a no profesar ninguna, derecho a cambiar o abandonar una confesión y, por último, derecho a manifestar las propias creencias o la ausencia de las mismas. 2. La objeción de conciencia. La objeción de conciencia solo tiene cabida cuando existe una razón ética o religiosa imprescindible para el sujeto y corresponde a un juez ponderar si este es el caso y los bienes jurídicos en conflicto. Lo importante es que la objeción de conciencia pierda su trasfondo de ilegalidad, de modo que su legitimidad
se acepte de inicio, salvo que se demuestre lo contrario, caso por caso, en el ámbito jurisprudencial. Lo anterior nos permite comprender que el término conciencia, una vez referido en la ley, puede crear una ambigüedad en su definición que solo podrá aclarar un juez, es decir, este tendría la última palabra respecto a lo que es consciente y que no. Quinto, en términos de análisis jurídicos, habrá que señalar la ley como instrumento de derecho es creada para regulación de la conducta humana, entendiendo al individuo como sujeto del derecho. Al sujeto se le juzga por sus actos, no por su conducta, y se le dotan de derechos conferidos a su conducta en sociedad. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos privilegia el reconocimiento, protección y garantía de los derechos humanos, tanto los contenidos en la propia Carta Fundamental como los asumidos por los tratados internacionales en que el Estado mexicano sea parte. Los derechos humanos fundamentales, tales como las de vivir, sentir, respirar, caminar o incluso pensar, no son objeto de legislación, no han estado ni estarán sujetas a ninguna legislación ni a controles del Estado, dado que el derecho, como rector de la conducta humana en sociedad, no puede invadir la personalidad individual del ser humano en visión ética, filosófica o de pensamiento. Las palabras conciencia y convicciones éticas significan para el individuo parte fundamental que comprende su pensamiento, y el pensamiento es una función natural del ser humano imposible de regular. Es contrario a la constitucionalidad de los derechos humanos legislar, así sea en la propia Constitución, en materia de conciencia y convicciones éticas, ya que este tipo de reformas atentan contra el artículo 1 constitucional reformado el día 10 de junio del presente año pasado. La propuesta presentada pone a juicio de la ley las convicciones éticas y la conciencia de los individuos, hecho que atenta contra la propia dignidad humana, implica una eventual discriminación a las opiniones y religiones, considerando que éstas podrían definirse como correctas o incorrectas por la jurisprudencia, menoscabando por consecuencia las libertades naturales y legales de las personas. No es necesaria una reforma al artículo 24, dado que los compromisos adquiridos en los diversos resolutivos internacionales ya son contempladas en otras leyes y ordenamientos del sistema jurídico mexicano. La ley, como instrumento del derecho, no regula el pensamiento, no la conducta humana que puede o no partir de éste. El sujeto del derecho es el individuo, nunca sus pensamientos o funciones naturales. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que el proyecto de decreto que se somete a consideración de esta Cámara de Diputados es innecesario e incoherente para el ordenamiento jurídico vigente, además de estar impropiamente sustentado. En tal convicción, esta soberanía debe emitir su voto en sentido negativo dentro del procedimiento señalado en el artículo 135 de la Constitución General de la República. En consecuencia, mi voto es por la negativa. Es cuanto.